Muy buenos días a todos. Gracias por invitarnos a compartir este panel con gente con mucha experiencia y con muchos conocimientos de todo lo que es la vida económica en México y por este público que, como pude escuchar, es muy conocedor. Miren ustedes, la infraestructura en México es una infraestructura pues, que data de hace muchos años. Tenemos en carreteras más de 402,000 kilómetros y la Secretaría está a cargo de ella alrededor del 14%. Representa entre 54,500 kilómetros, de los cuales cerca de 10,000 son autopistas, 40,500 son carreteras libres, y el resto son caminos rurales y alimentadores que están a cargo de la Federación. De esos hemos identificado nosotros por dónde corre la carga, por esos corredores federales, por dónde va. Y hemos identificado alrededor de 15 corredores, de los cuales transporta y mueve pasajes, pues alrededor del 80%. Hay alrededor de 9 ejes que corren hacia Estados Unidos, ¿sí? Y hay otros 6 ejes transversales que se van alimentando desde los centros de producción a los centros de consumo o de exportación. Consideramos que está bien comunicado y la infraestructura no responde a prever un crecimiento y primero hacer la infraestructura y luego a ver si se da. Tenemos que ir viendo si efectivamente el índice de crecimiento va dando para modernizar. Los recursos en México son recursos limitados y tenemos una estadística de cómo nos han ido incrementando los recursos cada gobierno. Como bien lo dijo, yo tengo muchos años aquí y me ha tocado ir escalando prácticamente toda la ruta para llegar a donde estoy y poco a poco he visto cómo los presupuestos son muy similares. Las diferencias son en las políticas de hacer que las inversiones privadas participen. En las autopistas se ha estado participando bastante y eso es una gran diferencia. 10,000 kilómetros es una cantidad muy importante porque ahí ha participado prácticamente la iniciativa privada y en este gobierno estamos manejando, o la política es invertir menos del presupuesto de egresos y que los privados inviertan en proyectos que sean redituables, o sea, que se invierta menos dinero. En lo que corresponde al sector de ferrocarriles, tenemos cerca de 23,700 kilómetros que los usa principalmente la carga. De esos, lo que requerimos ahí, de esa infraestructura, es cómo subir más carga del autotransporte al ferrocarril para hacerla más eficiente, más competitiva. Necesitamos hacer algunas estaciones de transferencia, modernizarlas para que pueda ser mejor. En puertos marítimos, aunque ahora los administra CEMAR, no los administra la Secretaría, tenemos suficientes puertos marítimos. Por el lado del Pacífico tenemos 9 puertos importantes de carga. Por el lado del Golfo tenemos alrededor de 7 puertos también importantes, que están íntimamente ligados con las carreteras, con el ferrocarril, y a lo mejor lo único que hace falta ahí es mejorar la técnica y modernizar la transferencia de carga para hacerla más rápida. Un poco más la seguridad también a lo largo de todas esas rutas, para que al final de cuentas podamos tener pues, más competitividad. Pero no podemos pensar en que vamos a invertir un poco más en hacer vías más grandes, salvo aquellas que ya tenemos identificadas, que el nivel de servicio ya está a su saturación. La manejamos, que cuando una carretera está muy fluida, pues es un nivel de servicio A, y cuando una carretera está saturada, pues un nivel de servicio E. Así de lo demás es funcional. Y luego vamos proyectando el crecimiento. Estamos viendo que si hacia la frontera no tenemos problemas en cuanto a saturación de carreteras.
o de trenes. Más bien es cercanos a las ciudades, donde estamos ahorita previendo cómo crecer. Entonces, tenemos buenas vías de comunicación, requieren más mantenimiento, requieren que las autopistas tengamos en los cruces de casetas de cobro, hacerlas más ágiles, prácticamente, son algunas acciones, y ya en los puertos fronterizos modernizarlos, mejorar las tecnologías para hacer cruces más rápidos. Creo que ese sería pues un resumen principalmente. Muchas gracias, subsecretario. Muy buena patada de salida para el panel. Muy bien. Como oportunidades tenemos que el TEMEC facilite el comercio entre nuestro país, Estados Unidos, que es el mayor importador del mundo, y Canadá. Solo Chile, Colombia y algunos países de Centroamérica tienen tratados comerciales con Estados Unidos, pero ninguno de estos países tiene la cercanía, las capacidades de la industria mexicana, nuestros bajos costos laborales, nuestra relativamente calificada mano de obra en varios sectores, nuestras cadenas de suministro rápidas y seguras, ¿no? Una economía diversificada con niveles de especialización cada vez mayores. Tenemos una buena desarrollada capacidad industrial y de fabricación. Esto es quizá más evidente en sectores como la aviación y el automotriz. Y al mismo tiempo, sabemos ya que el valor de las exportaciones chinas ha disminuido fuertemente, 12.4% en junio de este año respecto al año anterior, y las exportaciones a Estados Unidos también cayeron en 13.3 billones de dólares. Arjun, ¿cómo explotamos esto de la mejor forma para México? ¿Hasta dónde podemos llegar? Thank you, Miguel. I'm delighted to be here in Mexico. It's one of my first trips here, but it's been amazing. So my comments are largely going to be based on three experiences of my life. I was born and grew up in India, and then I came to America 43 years ago, and I've spent my entire career in technology. And 2 years ago, I bought a house in Baja, and I absolutely love being there. So I'm going to give, I'll answer your question in three ways. First, a qualitative measure from history. The second is a quantitative measure. And finally, an example where I think Mexico can win big time. Historically, if you kind of see the notions of big countries taking on massive, and I mean really massive, initiatives, well, Britain created the Industrial Revolution, became then the largest economy in the world. Then came America, dominated automotive and various other industries, and continued to become the largest economy in the world. Russia came along, was probably the second largest economy, but they chose, for whatever reason, and a variety of factors, not to participate in the global supply chains. And so Russia actually went from a very dominant, massive economy to a fairly small GDP, right? And I'm not criticizing that, I'm just saying it's a fact of life. So I kind of feel, and then finally you saw the China experiment, which was largely based on outsourcing over the last 20, 30 years. And it's become the second largest economy, probably going to become the largest economy in the world. So I do believe Mexico has that kind of massive opportunity, and you really have to think at that scale. Miguel, I would just say that you've underestimated the size of the opportunity when you gave your numbers. And let me, I'm sorry, this is going, so let me try and give you a different lens. So US imports as a whole are somewhere between 3 and 4 trillion, but 2 trillion of that is from 4 geographies. China, which is about 500 billion, Mexico is about 500 billion, and by the way, I believe Mexico just crossed Chinese exports to America. The EU is about 500 billion, and finally Canada is about 500 billion. So let's say just in those 4 largest countries, you have 2 trillion. So Mexico has about 25% share there. You could easily take another 10% share. Right? So if you start looking at those numbers, you're talking 150 to 300 billion of added exports to America. So the opportunity is absolutely extraordinary. So then I'm going to shift to technology and just pick on one example, because you have to get started somewhere. You got to show it's a low-hanging fruit. You got to win. You got to get constituencies, the politicians and the bureaucrats all behind you. I would just argue that technology is your lowest hanging fruit.
Technology, as you saw, the 7 majors, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, and NVIDIA, are 12 trillion in market cap. The technology industry as a whole is 15 trillion. It is the single largest industry that got created over the last 20 years. Mexico is not playing a significant role in it right now. Well, guess what? Technology itself is going through extraordinary change with the advent of artificial intelligence, which we call AI, and what we're going to do with semiconductors, with the CHIPS Act in the US. I think both of those are extraordinarily large opportunities for Mexico. And so I would say it's a giant opportunity. You want to pick low-hanging fruit where you can really win big, and let kind of economics instead of politics dominate. Thank you. Gracias, Arjun. En un momento voy a regresar con el tema de tecnología con Jesús, pero antes quiero darle la palabra a Adriana. Desde tu perspectiva y el área donde tú estás, Adriana, me parece que tienes una visión muy particular y muy importante al respecto. ¿Qué están haciendo otros países, no solo latinoamericanos? Porque ya lo mencionaron en el primer panel, China y los demás también quieren tener nearshoring o que no se les vayan las empresas. ¿Qué están haciendo para contrarrestar el nearshoring? ¿Qué se necesita para traer financiamiento a México y qué están pidiendo los inversionistas? Sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias al Aspen Institute por la invitación a participar en este evento. Me siento súper honrada de estar en este panel y aparte me encanta la combinación de entrepreneurship y emprendimiento, inversionista, gobierno, el lado consultoría, el lado competitividad que es tan relevante para México. Y por otro lado, bueno, me encanta también que estés disfrutando de Baja California. Casualmente aquí estamos 2 cachanillas, 2 originarios de Mexicali, entonces como que me suena esto así, algo interesante hacia adelante. Bueno, en tema de qué está pasando, sí, yo tengo una perspectiva un poco complementaria a lo mejor a lo que se ha hablado hasta ahora. Yo no creo que China se esté quedando atrás ni que esté perdiendo oportunidades. De hecho, si les hacemos caso a las teorías de conspiración, podrían decir que China viene planeando algo de esto desde hace muchos años, desde que empezó a descentralizar cierta toma de decisiones y empezó a invertir en países fuera de Asia. Entonces, como que la pandemia fue pues digamos que la gota que derramó el vaso en ese sentido cuando cambió la forma de consumir en Estados Unidos y en el mundo. Pero al final de cuentas Estados Unidos sigue siendo el primer consumidor y estar cerca de ellos facilita muchos temas, ¿no? Ya hablamos de la disrupción de las cadenas de suministro, de la elevación de los costos de logística, de la dependencia de Estados Unidos de los chips, por ejemplo, que hizo que nos quedáramos sin automóviles un buen rato, que el mismo precio de los automóviles se incrementara. O sea, hace poquito estábamos haciendo la evaluación de una empresa y de sus activos y la empresa nos decía, es que cómo valen más mis vehículos ahorita que cuando los compré. Pues sí, o sea, esa es la realidad. Con la escasez que hubo de automóviles en el mercado, muchos de nuestros vehículos no solo mantuvieron su precio de venta, sino que inclusive se fueron para arriba. Entonces, no es tan directo el efecto de lo que está pasando, pero China, yo creo que, o sea, esos números que estamos viendo, disminución de exportaciones por un lado, crecimiento en otro, es más bien como esta mudanza. Porque China lo que está haciendo es que se está viniendo a México, está trayendo productos terminados y de alguna forma llegando al mercado, pero a través de México. O sea, no es que China ya está perdiendo espacio, desapareció. Al contrario, o sea, China se está volviendo un inversionista súper relevante para nuestro país. O sea, paseémonos por el norte, por Tijuana, por Reynosa, por Monterrey. O sea, ya no hay espacio en parques industriales. Bueno, China está construyendo su parque industrial propio, se les están dando ciertas facilidades de inversión. Entonces, creo que los chinos han sido súper hábiles para aprovechar este momento. O sea, las empresas estadounidenses percibieron este riesgo de los problemas logísticos y también le dijeron a algunos de sus proveedores chinos, oye, pues te acomodas de otra forma o vamos a buscar diversificar. ¿Qué hicieron? Se vinieron a México y no solo vienen los proveedores de primer nivel, sino vienen otros proveedores de segundo nivel que están amarrados a estas operaciones, también chinos. Entonces,
Bueno, en Mexicali tú sabes que hay una comunidad china súper importante. Vamos a comer más comida china de ahora en adelante y creo que vamos a tener que seguir, o sea, vamos a seguir con esa influencia, ¿no? Y ¿qué está pasando? Que en lugar de llegar las cosas a Long Beach o a Los Ángeles, están llegando a Manzanillo, pero vienen de China igual, ¿no? Eso en cuanto al tema de qué están haciendo otros países. No voy a meterme al caso de India, porque tenemos aquí a alguien que puede ampliar aún más, pero fuera del tema manufactura, en cuanto a tecnologías de la información y servicios de consultoría, de tecnología, pues tenemos empresas súper relevantes como las del Grupo Tata, que tienen inversiones muy fuertes en México desde hace rato, ¿no? Y que también están aprovechando estas ventajas. Y me preguntabas también sobre el tema de qué quieren los inversionistas, cómo está el acceso a financiamiento. Yo creo que los inversionistas quieren lo mismo que nosotros. Quieren Estado de Derecho, quieren respeto a los contratos, quieren respeto a las leyes, quieren facilidad en trámites, no tardarse un año en poder abrir una empresa, quieren facilidades en cuanto a incentivos fiscales y reglas claras, quieren mayor seguridad, quieren menos corrupción y quieren un discurso oficial congruente con esa motivación de incentivar a los inversionistas a México. Entonces creo que aquí no hay que inventar el hilo negro. Nuestros puntos débiles ya los conocemos. A nivel de financiamiento tenemos tasas de referencia altas aún. Estamos luchando contra ese tema, pero diría que corrigiendo eso somos atractivos en todos los sentidos para continuar con estas inversiones. Y ahora lo que está pasando probablemente es que muchas de esas empresas que vienen a Latinoamérica y a México vienen con fondeo de otros países, ¿no? Fondeo más barato. Pero conforme vayamos siendo más confiables, pudiera generarse también otra oportunidad en el tema de que el capital que fondee estas nuevas inversiones sea mexicano también. Gracias, Adriana. Señalas un gran reto que es el Estado de Derecho que tenemos en nuestro país. Voy a pasar a la parte de competitividad ahora, Jesús. Y bueno, yo soy de la idea, quizá muchos de ustedes la compartan, que para las capacidades, el potencial y lo que es este país, en términos competitivos, estamos un poco por debajo de donde realmente podríamos estar. México ocupa la posición 55 de 63 países en el World Competitive Ranking del 2022, el lugar 48 de 141 países en competitividad de la infraestructura del World Economic Forum. En fin, por ahí ustedes inclusive en el IMCO tienen el tema de investigación y tecnología, que es lo que estaban comentando hace un momento, donde no vamos a alcanzar todavía el 1% de inversión del PIB. Entonces, Jesús, uno de los grandes retos que tenemos es fomentar una industria capaz de generar valor agregado, donde haya manufactura avanzada, no solo maquila. Y para ello, el país debe ser mucho más competitivo. ¿Cuál debe ser la estrategia? ¿Qué debemos de hacer en este sentido para mejorar la competitividad, Jesús? Muchísimas gracias, Miguel. Y primero que nada, obviamente, también agradecer la invitación del Aspen Institute y pues también de la Universidad de la Libertad por tenernos acá. Para cerrar el complot norteño, yo no soy de Mexicali, yo soy de Chihuahua, pero bueno, ya cerramos ahí la pinza. Yo quisiera enfocarme en una situación muy particular. Nosotros realizamos un estudio, cuando empezamos a pensar en el nearshoring como un nuevo fenómeno, digamos, ya tiene tiempo, desde el 2008 por la crisis empezó este fenómeno de relocalización, y obviamente por la pandemia y por la guerra en Ucrania se ha profundizado. Y para nosotros, al ver las cifras agregadas, nos surgió la inquietud de cómo se ve eso a nivel local, porque la diversidad nacional es muy compleja, es muy grande y tiene especificidades muy claras. Si uno va, hace un par de semanas estuve en Tijuana, si uno va a los parques de ahí del Florido o que están cerquita de la Puerta de Otay, etcétera, son parques pequeños, son parques industriales pequeños, chiquitos, que están muy repartidos en toda la ciudad. Si uno va a la ciudad de Chihuahua, pues son grandes terrenos que están al norte y al sur de la ciudad,
pero son extensiones de tierra muchísimo más planeadas, con más tiempo que tuvieron, no tienen la misma geografía, la misma orografía las ciudades. O si va uno a Nuevo Laredo, se encuentra, hace un par de semanas estuvimos por allá y nos encontramos con unas condiciones muy diversas que favorecen la logística. Entonces se están desarrollando muchos patios con camiones, con contenedores para trailers, porque tienen también mucho espacio. Entonces, esta diversidad nos apuntó en el IMCO a hacer un estudio en el que le preguntamos, primero que nada, a las empresas, a INDEX, a cámaras empresariales, a gobiernos estatales, cuáles son las condiciones que se necesitan para poder recibir más inversiones. Finalmente, esa es la competitividad. Nosotros la definimos como la capacidad de una economía para generar, atraer y retener talento e inversión. Y nos mencionaron 4 temas muy específicos en todas las entidades y desde luego en el Bajío y en el norte con ciertas especificidades. El primer tema, digamos, sin ninguna diferencia en ninguna región, es el de las personas. Las personas son lo más importante para la productividad, lo más importante para la competitividad, ahí no hay ninguna diferencia. Sin embargo, sí hay una diferencia entre las industrias que pueden llegar en unos lugares y en otros. Si uno nuevamente está en Ensenada, en Mexicali o en Tijuana, pues uno va a ver una industria del sector médico muy pujante, que está creciendo mucho. Se necesitan especialistas de ese tipo y entonces una de las cosas que se necesita en todo el país pues es atender esta diversidad y entonces poder encadenar al sector académico con el sector productivo y el sector público. Esta triple hélice requiere de mucha atención. Si uno se va a Querétaro, pues se va a encontrar este gran hub del sector aeroespacial. O si se va a Chihuahua, pues va a estar todo el desarrollo de muchas partes electrónicas o del sector automotriz y así sucesivamente. Entonces, esta especialización se requiere muchísimo. Otra cosa también, en este sentido de mano de obra, muy importante, es que se trabaje en formar personal de media especialidad. Hay un déficit muy grande en maquinistas, en choferes, en electricistas, en cierto tipo de trabajos que no requieren estudios universitarios, pero que tampoco se pueden ejercer nada más, por ejemplo, con educación básica. Entonces, por eso tenemos esta universidad de choferes que se hizo en Tamaulipas, si no me equivoco, creo que en Matamoros, no recuerdo bien la ciudad. Entonces, ahí hay un déficit muy importante. Cuando hablamos de que están saturados los parques industriales, están saturados en efecto, pero sobre todo por trabajadores de baja especialidad. Entonces ahí sí, pues hace falta mucha gente. Por cierto que hay, por otro lado, millones de personas que están listas para entrar al mercado laboral. Hay un mismatch. Hicimos un estudio de esto con la Coparmex y encontramos que en efecto hay un mismatch entre la oferta y la demanda laboral. Me paso al segundo tema. El segundo tema es el de la infraestructura. Y aquí las dos cosas claves para las entidades federativas han sido la energía y el agua. La energía en dos sentidos, la electricidad desde luego, los parques industriales se están saturando, ahorita la generación eléctrica está muy bien, en unos años podría ser insuficiente, pero sí hay un déficit por parte de la transmisión y la distribución eléctrica, ahí la inversión es clave y es urgente. Y el otro tema es el gas natural. Hay 9 entidades federativas que no tienen acceso a gas natural, de hecho Quintana Roo no tiene acceso a gas natural. Entonces, hay ciertas industrias que no se pueden desarrollar en algunos lugares porque no hay energía para los procesos. Entonces, estos dos tipos de infraestructura, de agua y de energía, son clave. El agua, tenemos también dos problemáticas distintas. En el norte del país, porque no hay, y en el sur del país, porque hay mucha, pero no está lista para utilizarse. No están limpios los ríos, no hay infraestructura adecuada para poderse utilizar en la industria, etcétera. El tercer tema, las empresas y demás personas que entrevistamos, que nos dimos ahí a la tarea, es el de los servicios básicos para la población. Y aquí el desarrollo urbano es clave y capital. El transporte urbano, los servicios de agua, de alcantarillado, de saneamiento, pero también las oportunidades de vivienda digna. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo de si están saturados los parques industriales, entonces, o va a llegar más gente,
o va a llegar más gente. Y entonces se necesita más vivienda y no están los desarrollos urbanos llegando a esos con la misma rapidez. Entonces, ahí también creemos que hay una necesidad muy importante de política local y ahí es sobre todo una política municipal que se necesita, digamos, organizar y ordenar muy bien. Desde luego, obviamente la infraestructura más grande, la de las carreteras que llegan a las ciudades, etcétera, pues es obviamente una política federal o política estatal coordinadas, pero es muy necesaria. Y el último, ya lo comentaban, el Estado de Derecho es fundamental. Las empresas en general no muestran, hace rato lo decían, no muestran una gran preocupación por la inseguridad por una razón muy sencilla y, perdón si suena de cierta forma cínica. Una buena parte del crimen organizado que necesita pasar contrabando por la frontera norte necesita de las empresas que están transportando mercancías. Son parte del camuflaje. Entonces, por eso a muchas, aunque hay desde luego robos de tráilers y secuestros y demás, es algo que le afecta menos a las empresas exportadoras. Le afecta mucho a la población y esa es una preocupación. Le afecta mucho a los negocios locales que tienen que sufrir extorsiones y demás. Pero a las empresas exportadoras les afecta menos. Entonces, aquí también, desde luego, hay muchas necesidades, pero algo muy importante es el respeto de las reglas del juego, el Estado de Derecho, para que los negocios se aseguren de que pueden funcionar en el largo plazo. El día de ayer, desde antier, estuve en la ciudad de Chihuahua y la gobernadora firmó un acuerdo con una empresa que se llama Mexico Pacific, para construir un ducto que va a pasar por Chihuahua y por Sonora y que se va a construir una planta de licuefacción en Puerto Libertad para poder exportar gas natural a China. Entonces ese gas va a venir de Texas, va a cruzar por México y se va a ir hasta China. 5,000 millones de pies cúbicos diarios van a ser. Es un proyecto grandísimo de como 15,000 millones de dólares. Entonces, este tipo de inversiones solo se pueden ejecutar si el gobierno da las condiciones de largo plazo para que sucedan los negocios. Si esta empresa no tiene la certeza de que puede construir y de que después va a poder operar este ducto, el negocio no se da. Y esto sucede ahí, sucede en la generación eléctrica y sucede prácticamente en cualquier negocio, como lo decía Adrián hace ratito, para abrir un negocio no se tarde un año. Entonces el Estado de Derecho es muy importante. Esos son 4 temas muy importantes que a la competitividad del país le hacen falta y sobre todo hacen falta a nivel local. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estamos viendo después del panel anterior y estos primeros comentarios de ustedes que son los 3 órdenes de gobierno en nuestro país que están realmente involucrados para resolver estos retos y tomar estas oportunidades que el nearshoring nos está dando. La capacitación, la energía, los servicios básicos, el desarrollo urbano, la vivienda, como bien dices, Jesús, ¿no? El Estado de Derecho, la modernización, en fin, los 3 órdenes de gobierno tienen mucho que ver en esta situación. Y continuando con esto, Arjun, yo quería preguntarte, y aprovechando que tenemos aquí a 2 baja californianos, yo sé que por ahí tienes alguna idea y alguna buena estrategia para promover más todavía el desarrollo en México. ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Sure, thank you. So I think on this whole topic of nearshoring, you have to have a macro set of assumptions because you have to decide, is the US going to continue to outsource to China or tensions going to increase and therefore strategically do you have to move supply chain? I believe that the tensions will only increase. And I do agree with a lot of the comments that were made earlier, but I think China is trying to internationalize, but any Chinese investment, in my experience, comes with a lot of bells and whistles. And so you might have seen the port in Sri Lanka. It was originally set up with debt. The interest was accruing. Clearly, the country couldn't pay that debt off, and at the end, it became equity, and China took it over. I think you're seeing the same experience in many of the African countries. So I'm not saying that you can't partner with China,
but there's a word in America called cooperation, like you cooperate in certain situations and then you compete in other situations. But I do think Mexico has its own independent opportunity, separate from China, mostly because of the advantages you have. The proximity to the states, definitely in the case of Baja, the same time zone as California, et cetera, et cetera, et cetera. So the idea that you were talking about is, so if you look at even one of the largest companies in the world, Amazon didn't try and do everything day one. They started just with books. Then from books, they grew to other things and to other things. And now it's the largest retailer in the world. So, you have to take a phased approach, in my view. And if you want to participate in the technology industry, certainly you could think of just creating Silicon Valley Baja. People would love living there. And like I said, it's the same time zone. There's already extraordinary numbers of Americans and international people living in Baja. Real estate developers know how to develop housing. I would argue that the only two things you really need is you need an extraordinary or a reliable source of electricity, because the tech industry cannot work without electricity. And the other is trained professionals. So Mexico may have a lack of the right kind of engineering, but that also can be solved. You could create, as you know, America has something called a H-1 visa. It's for temporary international people to come in. Guess what? Those people come in, then literally there's a leverage factor, and let's say on average one international trained professional trains 10 Mexicans. Very quickly the multiplier effect keeps going on. At a macro level, as I think about supply chains leaving China, there's only 3 countries in the world that can do it, and that's Mexico, Brazil, and India. You don't have enough people, the labor force, in most other countries. If you take the Asian countries, let's say Indonesia, Malaysia, Taiwan, Korea, Singapore, they already tapped out. Yes, today they're getting a little more FDI than Mexico, but you have to kind of extrapolate and say they will completely tap out. So the opportunity for Mexico is in that next phase. And by building the infrastructure, so just to take the 3, I think Brazil started originally with the US automotive, initial outsourcing was actually in Brazil. But for a variety of reasons, largely political, Brazil has not turned out to live up to the potential. India has done very well with technology, but India doesn't have the infrastructure and has a host of other problems, many of which are common to Mexico, corruption, et cetera, that has held it back. But I think there's also an opportunity for Mexico to actually partner with countries like India. India has extraordinary engineering resources. I think you mentioned TCS, but there's ways to partner where you can actually get the supply chain in a way that phase 1 is you start the supply chain movement. Phase 2 is Mexican engineers themselves kind of take over. I was telling you, Miguel, I've spoken to half a dozen of the very large technology companies and even the executives that are in charge of outsourcing. And really, they're very excited about Mexico, but the 1 or 2 areas that they did bring up was, one is security, and that I mean physical security of their facilities as well as their people. Number 2 is the political will. Is if Mexico City, if the politics are a pendulum, will Mexico have a long-term commitment? Because these companies want 10, 20, 30, 40-year type commitments, not based on just political cycles. And then the third is just, as I said, the highly trained labor forces, because that's critical for technology. Muchas gracias, Arjun. Esa es una gran oportunidad para México. Y en ese sentido, quisiera yo preguntarte también, Adriana, ¿cuáles son los beneficios y dónde están las oportunidades del nearshoring para los empresarios, los inversionistas y el ciudadano común en México? Sí, ese es un tema súper relevante, porque yo creo que a veces escuchamos hablar de estos temas o hablamos de ellos y parece como que todo es un asunto que tiene que resolver el gobierno, o que está a un nivel tan alto que a mí en lo personal, o sea, como ciudadano común, no me afecta. Y creo que, bueno, ya mencionaron muchas de las oportunidades que hay.
Yo sí tengo un sesgo porque me especializo en evaluar activos intangibles y he venido leyendo durante mucho tiempo temas de competitividad, cómo se compara la inversión que hay en investigación y desarrollo en los países con el nivel de competitividad en el mundo. Y creo que México ha desaprovechado esta oportunidad desde todo el tema de maquiladoras, donde se ha convertido solo en un ensamblador y un pass-through, digamos, o sea, un paso ahí directo, sin en realidad incorporarse en lo que es la generación de propiedad intelectual, conocer o desarrollar conocimientos más sofisticados y tener una fuerza laboral con un conocimiento de mayor valor agregado, ¿no? Como que nos hemos quedado así al margen y solo hemos visto pasar, y este tema de los activos intangibles se vuelve muy, muy relevante. Y está muy amarrado con el tema de educación. Yo creo que ya se ha mencionado y me parece que se va a seguir mencionando. Y bueno, aquí estamos en un lugar donde alguien tuvo la visión de que el tema de desarrollar talento y mejor educación es relevante. Y aunque hace un rato hablábamos de los espacios para trabajadores de niveles, a lo mejor con educación más básica, la realidad es que hay el potencial de ocupar gente con mayores conocimientos. El tema es que no lo tenemos. Entonces, la inversión de los empresarios, la inversión privada en temas de educación me parece que es sumamente relevante. No solo porque se necesita y porque la inversión del gobierno no es suficiente, sino porque también tenemos un retraso o un déficit en cuanto a nuestro nivel de educación. O sea, sí, yo soy ingeniero civil y sé que hay demanda de ingenieros, pero a la hora que nos comparan ingenieros en México con ingenieros en Estados Unidos y en otros países, parecería que no estamos al mismo nivel de competencia. Entonces, también igualar esos estándares donde tú traigas un ingeniero mexicano y garantices un cierto nivel de desempeño se vuelve sumamente relevante. Creo que lo súper evidente en el tema del nearshoring ha sido el sector inmobiliario, particularmente el sector inmobiliario industrial. Nosotros hemos estado haciendo valuaciones y revisando valuaciones de portafolios inmobiliarios a lo largo de toda Latinoamérica y hemos visto cómo la pandemia castigó los portafolios en inversiones en inmuebles comerciales, en inmuebles habitacionales, oficinas ni se diga, y por el otro lado el inmueble industrial hacia arriba, ¿no? Espacios totalmente ocupados, un crecimiento en la construcción también rompiendo récords históricos y los precios de renta de los inmuebles pues también por los cielos. Entonces creo que el invertir en estas empresas, en todo el desarrollo que se requiere en el tema de inmuebles industriales, se ha hablado también del tema de infraestructura, hasta donde sea posible también que el capital privado participe, pues ahí hay muy buenas oportunidades. Por último, creo que el compromiso de los empresarios locales también es relevante porque se habló de temas de nacionalismo y no me refiero a un nacionalismo así exacerbado, pero yo creo que sí tenemos que ser patriotas, ¿no? Y el tema de comprometernos con el desarrollo de nuestro país y el desarrollo de las comunidades está muy ligado a que hagamos inversiones en México. El tema de fusiones y adquisiciones estuvo muy activo durante la pandemia y hemos visto muchos grupos industriales fuertes de México hacer adquisiciones en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces, ¿por qué no parte de esa inversión se hace en México y de alguna manera complementamos el trabajo que está haciendo el gobierno para hacer llegar los recursos y desarrollar tanto comunidades como individuos? Creo que ese es un tema donde nos corresponde a todos los mexicanos poner nuestro granito de arena y ahí también hay una gran oportunidad de recoger los rendimientos directamente y en corto, ¿no? No esperar ni que el gobierno resuelva ni que venga la inversión extranjera a fondearlo. Creo que ese es un gran punto y voy a tomarlo aquí, retomarlo con Jesús, la importancia de la inversión no solo extranjera, sino de empresas. Recientemente se aprobó, Jesús, un decreto a través del cual se ofrecen estímulos fiscales para empresas exportadoras. ¿Qué impacto pueden tener estos en la competitividad de nuestro sector privado, Jesús? Sí, bueno, quisiera justamente ligarlo con algo que estaba diciendo Adriana, que creo que tiene que ver con el desarrollo de la proveeduría local. Finalmente, una de las grandes limitaciones
en buena parte de las entidades federativas o de las ciudades que se han convertido en, digamos, en centros manufactureros avanzados o básicos, es la falta de capacidades locales para integrarse bien a empresas Tier 1 o Tier 2, y entonces sí ha sido bastante limitado. ¿Por qué? Por dos razones principales. Una que tiene que ver con capacidades, digamos, técnicas. Un ejemplo muy claro que me daba hace unas semanas un empresario que hace extrusiones de plástico en una maquiladora, nos decía, mira, es que yo necesito que mis proveedores me hagan 3 piezas de cada uno de estos 1000 moldes, por decir un número, ¿no? Y los proveedores de aquí, los proveedores locales, me pueden hacer 1000 partes, pero de nada más 3 piezas. Entonces, ese desarrollo requiere de muchas otras cosas que no tienen tanto que ver con los beneficios fiscales. Los beneficios fiscales, en buena medida, sirvieron en algún momento para competir por atracción de inversiones que no requerían de mano de obra muy calificada o que no requerían de una infraestructura o de algunas capacidades muy específicas. Si ahorita lo que queremos es atraer la industria de la electromovilidad y queremos fabricar baterías de litio, pues entonces necesitamos muchísimo más que otros lugares donde la mano de obra es igual de barata que en México. Entonces, estos beneficios fiscales, digamos, solo son comparables en costos, pero ahorita los costos ya no son suficientes para atraer todas las inversiones que se requieren. Tal vez en algunas regiones sí puede ser porque los costos son muy competitivos y la mano de obra puede ser bastante barata. Pero, por ejemplo, los desarrolladores de parques industriales, cuando han ido al corredor interoceánico, pues lo primero que se preguntan es dónde está el gas natural, dónde están las líneas de transmisión eléctrica y dónde está la vivienda para la población que vendría a trabajar en un potencial desarrollo inmobiliario aquí. Eso no se puede arreglar con extensiones fiscales. Insisto, sí tienen un efecto positivo y creo, además, el día de ayer la secretaria Buenrostro anunció que este paquete se extendería a todas las empresas, justamente porque podría estar ahí haciendo una afectación en términos de las reglas de la OMC. Entonces, quitando ese tema, sí creo que es muy importante que se avance en otras cosas, porque definitivamente no bastan los beneficios fiscales y creo que ahí es donde tendría que venir el enfoque. Y un último punto, estos beneficios fiscales pueden producir un race to the bottom, ¿no? Una carrera hacia abajo que nada más termina abaratando más y los estados pierden capacidades también. Entonces, creo que en ese sentido siempre hay que mantener este balance y sobre todo entender que la carrera ya no es por cosas de bajo valor, sino la carrera es por atraer inversiones de muy alto valor. Muchas gracias, Jesús. Ya el tiempo nos está apremiando, entonces yo quisiera, señor subsecretario, no sé si nos da tiempo de tener preguntas y respuestas del público, creo que ya no. Quisiera pedirles a ustedes un cierre, señor subsecretario, un cierre que tuviera que ver, si le puedo pedir por ahí, ¿se puede pensar en inversión transnacional en infraestructura? ¿Cómo estamos en la infraestructura de servicios? ¿Es suficiente para que recibamos nuevas inversiones? Y si después continuamos con Adriana y para allá para hacer el cierre, por favor. No, por supuesto. Yo creo que el impulso para reactivar las economías, primero tiene que invertirse el gobierno para reactivar y luego ver cómo también la parte externa llega con su inversión, porque parece que los inversionistas extranjeros pues tienen esa visión de cómo avanzar con sus ventas y con su producción. Inmediatamente el inversionista mexicano entra, pero como que no le entra si no hay inversión pública, si no hay inversión externa, está en esa espera normalmente. En infraestructura, obviamente, que pueden venir a invertir. Por ejemplo, en autopistas tenemos propuestas no solicitadas, que el que quiera entrarle puede proponernos y decirnos,
Pues aquí hay un catálogo, vean todas estas, les interesa. Nada más que la condición es que ellos pongan el dinero, que ellos asuman riesgos que antes asumíamos nosotros. Nosotros asumíamos los riesgos, por ejemplo, de asegurar el tránsito. Eso ya tienen que hacer un estudio para que no sea una carga. Asumíamos el riesgo de ponerles todo el derecho de vía, de ponerles el proyecto. Entonces eso para nosotros cuando no se daba nos salía muy caro y no era rápida los ingresos tanto para ellos como para nosotros y se nos iban los tiempos. Esa parte la hemos ido cambiando a que ellos opinen dónde quieren esas inversiones, hacia dónde van y están funcionando. Ahorita tenemos 4, son mexicanas todas. Pero el inversionista extranjero, pues cumpliendo con las reglas de ser mayoritaria la inversión mexicana, aunque sea legalmente, ¿no? O sea, como se apegue a las reglas, es bienvenida en cualquier parte. Pero no nada más tiene que ser una inversión extranjera, puede ser también casos como pues, acuerdos binacionales. Miren, en los puertos fronterizos, por ejemplo, tenemos Mesa de Otay 2. Ese es un puerto que tiene más de 10 años. Los americanos dejaron libre todos sus espacios. En Tijuana fue un problema porque pues, por donde teníamos que pasar estaba lleno de viviendas, de servicios y de energía eléctrica y de alta tensión. Y bueno, yo estaba ya en ese entonces cuando me dijeron, oye, pues vamos a hacerlo, ahora sí ya es una realidad. Vamos a modernizar los puertos fronterizos, es una política nacional, no nomás ese, sino varios puertos, los 56 cruces que hay, puertos fronterizos. Ese era uno de los más importantes porque pues, pasan más de 60,000 personas caminando y la carga también es el segundo puerto que cruza más carga. Y comenzamos nosotros, liberamos, ahorita anda Sedena a todo lo que da, pero del lado americano ya no hay una autorización. Cuando ellos comenzaron con las vialidades y todo, pero el puerto, así los edificios federales, todo lo que no está. Nos pidieron, oiga, intervengan ante el gobierno americano para que nos den unos permisos. Y bueno, estamos haciendo eso. Sin embargo, son dos maneras, pues, que aunque invierta el mexicano a este lado o invierta al otro lado, es una carretera, es un puerto de cuota. Van a cobrar ellos allá y nos van a dar la parte proporcional. Pero así como estamos haciendo también los puertos fronterizos acá en Nuevo León, Colombia, el 4-5 de Nuevo Laredo, también en Reynosa Zafar. O sea, están haciendo varios puertos y en todos ellos tiene que haber inversión del otro lado. Si nosotros no hacemos buenos acuerdos, podemos hacer una excelente infraestructura, pero no hay cruce ágil porque allá nos ponen muy poquitas casetas de revisión. O cierran la política y la revisión se vuelve muy estricta y ya comienza el problema. Recuerdo en el Paso de San Isidro hay cerca de 27 cruces, o sea, había 27, hicimos 8 más, 8 carriles adicionales. Está abierta la mitad. Entonces dices, bueno, la infraestructura ahí no se está dando, sino tiene que haber un acuerdo para que se agilice ese cruce. Entonces, considero que aparte de hacer inversiones, es aprovechar las que ya tenemos y modernizarlas en diferentes formas para que pueda ser ágil el cruce con tecnología, no necesariamente todo tiene que ser ampliar, ¿no? Entonces creo que ese podría ser uno de los temas y pues modernizar la última milla para llegar a esos cruces fronterizos. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Modernización es una palabra que ha utilizado frecuentemente. Creo que ese es uno de los retos y una de las estrategias a seguir. Adriana, un cierre, por favor. Muchas gracias, Miguel. Pues yo me enfocaría en 3 puntos. Uno, tema político versus económico. Creo que es muy importante que las decisiones políticas sean herramienta para facilitar la inversión. A veces hay como posiciones ahí medio contrapuestas cuando analizas el tema económico versus la conveniencia política. Después diría pensar en el largo plazo. También aquí el tema político a veces es más acotado, ¿no? Viene por sexenios
o por algunos plazos predeterminados, y los que vivimos, sufrimos y gozamos el país, vivimos aquí en el largo plazo. Entonces, pensar en que las inversiones, las decisiones tienen que ser para más años se vuelve sumamente relevante. Y por otro lado, también se habló que el tema de costos puede ser un factor importante. Yo creo que sí lo es, porque a final de cuentas el mercado de Estados Unidos quiere comprar lo más barato, no necesariamente lo que venga con etiqueta ESG o no necesariamente lo que sea mejor calidad, pero quiere consumir mucho y barato. Entonces sigue siendo relevante el tema del costo, y el costo viene vestido por la confianza. Entonces, para que México pueda ser competitivo y más económico, también tiene que tener un costo de capital más bajo, y eso tiene que ver con, ya lo mencionamos, Estado de Derecho, financiamiento más económico. Y a la hora que entonces los que van a invertir hagan sus cuentas, que a final de cuentas de eso se trata, ¿no?, de la utilidad que dejamos al final, el tener todos estos elementos incorporados de recursos, talento, infraestructura, seguridad, representa un costo de capital más bajo para el inversionista y un mayor atractivo de nuestro país. Muchas gracias, Adriana. Confianza y certeza para el largo plazo. Arjun. Thank you. I think from my perspective, this is a one in a 1,000-year type of opportunity. You really have to think big, and you got to think about it for the long term. So don't let short-term things. I would focus on three things. Number one is create some special export zones where they can, by the law, whether it's by the Constitution or the legislature, where you can actually experiment with it. You can see what happens. You can give special incentives. You may even have approaches that worked, but you can experiment and then let it scale. By the way, China did that too. Number two is people. And particularly for the technology industry, whether you take life sciences or automotive, many of these industries, as automotive is also becoming a technology industry, you will need an extraordinary number of engineers. And engineering is in short supply in North America as well as here. So for the people, in the short term, like I was saying, you can do some special visas, but you have to fix the problem long term. So I would reach out, and as I was telling Enrique, I actually tested this with NYU and Stanford, and they have extraordinary schools in America that are open to discussing and thinking about having campuses here. But again, this is a complicated issue, but you have to think it through. And then the last is partnerships. I don't think you want to take an isolationist approach like China did, but you really want to create a set of partnerships that can get you to, one, start capitalizing on this opportunity quickly, and two, it starts skill building within Mexico to then, in the long term, take those supply chains over completely. Thank you. Thank you, Arjun. Creo que son tres oportunidades y retos muy claros. Por último, Jesús, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y otra vez muy agradecido con el Aspen Institute y con la Universidad de la Libertad por la invitación. Quisiera cerrar un poco por donde empecé. Yo creo que tú decías al inicio que este fenómeno es de corte geopolítico, y creo que tienes razón. Es principalmente esta necesidad la que origina esta relocalización con sus características muy particulares. Yo creo que para poderlo atender y para poderlo aprovechar hay que atenderlo desde lo local. Y yo decía hace rato algunos temas que me parecían muy importantes a nivel local, pero quisiera concluir con uno más, que tiene que ver con el desarrollo regional y con la interacción entre las localidades. Es decir, ahora que están llegando inversiones de mucho valor, por ejemplo, Siemens quiere abrir un centro de diseño en la ciudad de Chihuahua. Eso va a requerir muchos ingenieros, eso va a requerir que algunas personas se preparen más o que cambien sus habilidades. Muy bien, entonces hay algunas empresas ahí que ya no pueden pagar salarios tan altos, que son muy intensivas en mano de obra, en particular arneseras, ¿no?, que hacen cableado para coches o cableado para aviones, y que esas empresas sería ideal que tuviéramos una relocalización dentro de la relocalización. En el estado de Chihuahua, pues hay algunos municipios cercanos donde se necesitan incrementar los salarios y que esas empresas lo podrían hacer. Y lo mismo con el sur y el sureste del país.
Cuando yo platiqué hace unas semanas con el secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, él nos decía justamente que ellos obviamente no le están tirando a traer un centro de diseño aeroespacial, pero sí a lo mejor a desarrollar una industria del empaquetado que requiere de muchos trabajadores. Esos trabajadores ya no están disponibles a lo mejor en Ciudad Juárez, pero entonces hay que ver qué estrategias, qué coordinación entre los estados o dentro de las regiones se puede dar para que, insisto, todas las regiones sí puedan crecer de manera ordenada y ojalá se pueda cerrar la divergencia que hay en el país, aunque se nota difícil. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Jesús. Bueno, pues ha sido un panel muy enriquecedor, realmente muy puntuales los retos y las oportunidades que se presentan para nuestro país. Los felicito, les agradezco muchísimo la participación y agradezco mucho la atención de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas y a Miguel Limón por su moderación. Y damos paso a nuestro tercer panel, en donde tengo el gusto de presentar Tengo el gusto